Hola, soy Priscila Zavala Romero, estoy aquí para hacer este taller de apoyo a la familia, gracias a la Corporación Cultural, el TREN, que estamos ahora pues dando ese apoyo para todo lo que viene después de todo este tiempo de pandemia y cómo también trabajar a nivel familiar la parte psicosocial, ¿no? Estoy encantada de poder compartir algunos tips de inteligencia emocional durante algunas cápsulas que iremos lanzando en estos días. Vamos a comenzar con hablar sobre la familia. En primer lugar, queríamos definir qué es familia, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hablando en diciembre sobre la familia, cuando empieza toda esta época navideña, el tiempo en que compartimos, en que nos encontramos, pero con el gran, entre comillas, situación de pandemia, ¿no? En que tenemos que cuidarnos, en que tenemos que vigilar de no reunirnos tanto, teniendo en consideración que todo este periodo, que ya casi va a ser un año, trajo mucho estrés a nuestros hogares. Entonces, para nosotros es muy importante dar a conocer qué es la inteligencia emocional y cómo favorece el trabajar a través de la inteligencia emocional la relación interpersonal que se genera dentro de una familia. Bueno, ¿y qué nos dice la definición de familia? ¿Qué es una familia? Para la RAE, la Real Academia Española, dice que la familia es un grupo de personas formados por una pareja. Pero ¿cuál es la realidad de hoy? Todos sabemos que las familias a nivel global, a nivel mundial, hay una variedad de tipos de familia. Ya no podemos caer en ningún tipo de fobia, ¿no? Como la homofobia o la xenofobia, donde a nivel intercultural también las familias están mezcladas con diferentes culturas, o familias monoparental, familias donde hay una mamá y los cría la mamá solo, ¿no? O donde el papá cría a los hijos. Entonces, al final, no queremos enmarcar en el modelo de familia tradicional de papá, mamá y los hijos, sino que en el vínculo, poner hincapié en el vínculo que se genera cuando hay un cuidador, que puede ser o no un progenitor biológico. Muchas veces también las familias son formadas con hijos que son adoptados. Entonces es importante trascender estos límites que habían tradicionales de lo que era una familia y hacer hincapié en lo que importa, ¿no? Los valores que hay dentro de una familia, que es el vínculo. Entonces hablamos de todo lo que es compromiso, responsabilidad, interacción asertiva, con una comunicación que sea idónea, y sobre todo teniendo en cuenta que somos los cuidadores, los adultos de casa, quienes damos el ejemplo de cómo se va a interaccionar o cómo se va a relacionar los miembros de una familia. Entonces hablamos de familia como un sistema. Este sistema familiar ya empieza a abarcar todo lo que como primer ente socializador, los abuelos, los primos, los tíos y finalmente también pues, la sociedad o el entorno en el que te mueves. Para mí es muy importante tener en cuenta que si uno tiene un lenguaje, unas palabras que no son acordes a una edad, de acuerdo a lo que vamos viendo en el infante, es muy difícil que él también se integre con facilidad. Suele pasar que muchas veces tenemos mucha condescendencia y mucha paciencia y tranquilidad, ¿no? Y nos volvemos más plásticos con la infancia, con los bebés, con los niños. No es muy fácil ser cariñoso, cambiar nuestros tonos, ser más teatrales, pero a medida que van cambiando los niños y van creciendo, en vez de enriquecernos y volvernos más juguetones o más adolescentes, ¿no? Tenemos mucho miedo a la hora de que el niño ya tiene 7 años, 8 años, ya nos cuestiona, ya no es como la mirada que tiene, ¿no? Desde que nace, es un bebé que lo único que sabe es darte amor y mirarte con toda su ternura, hasta cuando ya tiene 5 que empieza él a darse cuenta y a construir su yo. Entonces nosotros lo que vamos a hablar con la inteligencia emocional es cómo nuestra forma de ser, de interactuar, nosotros como adultos, estamos colaborando en esa construcción de la personalidad de ese infante. Esta conciencia de sí, esta conciencia de nuestra forma de ser y de hacer y de pensar, es lo que las dinámicas que tenemos que conocer y que vamos a ir trabajando en estos días. Entonces, para mí es muy importante también tener en cuenta que como adultos que estamos a cargo y somos cuidadores, ya sea a nivel parental,
como también profesional, es muy interesante volvernos plásticos y conocer también el estadio de desarrollo en el que está el infante, que luego es un adolescente y luego es un joven, ¿no? Y nosotros también darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestro discurso, cambiar nuestra energía y no ser tan planos, porque a veces estamos exigiendo a ese adolescente que sea una persona fácil de comunicar, cuando nosotros también nos cuesta, tenemos dificultades para expresarnos y compartir con este adolescente que a lo mejor suele pasar que es como más introspectivo o ya no comparte tanto con nosotros porque realmente sus intereses están más hacia los pares. Y es importante que suceda así. En neurociencia hay dos momentos muy interesantes que le hablan como de cortar o de tallar a nivel neurológico, que es a los 5 años cuando ellos aprenden a decir que no y te dicen constantemente no quiero mamá, o se quieren vestir a su ritmo o poner la ropa que ellos quieren. Y luego el otro periodo que sucede esto es en la adolescencia. Y es interesante y es importante que suceda y que nosotros los padres o los cuidadores nos demos cuenta que eso les fortalece su propia identidad, que hay que ayudarle a que se mejoren en la expresión emocional y que mejoren en su expresión de su no, que tenga un contexto, que tenga un argumento y que sea de una forma asertiva. Para eso nosotros tenemos que ponerlo en la práctica y luego también ayudarles a darle el espacio para que ellos propios puedan hacer su forma de ser y de estar en este mundo. Entonces a veces nos ponemos en cuestionamiento que a lo mejor un adolescente es más rebelde o te contradice y eso nos asusta porque tenemos una idea muy autoritaria de ser padres o madres. Entonces hay que saber jugar siempre teniendo en cuenta que lo importante de poner los límites, eso no se tranza porque el adulto eres tú. Entonces no responsabilicemos en exceso a los hijos que tomen decisiones a las cuales no están preparados para tomar, porque por eso tú eres el padre o eres la madre, ¿no? Y para mí, sobre todo, tener hincapié en que los diferentes pilares de la inteligencia emocional son trascendental conocer si estás decidido a ser padre, a ser madre, o si por ABC pues trabajas con diferentes tipos en educación o en alguna profesión que está relacionada con el trato con los jóvenes y adolescentes y niños. Uno de los pilares de la inteligencia emocional que vamos a ver aquí a nuestra derecha, vamos a encontrar, ¿no?, que es la autonomía, el autoconcepto, la autoimagen, y eso también involucra la autoestima. Entonces, ¿cómo yo me autopercibo? Si yo no sé definirme como persona, si no sé decir quién soy o qué hago o lo que me gusta, qué siento, qué pienso, aquí vamos a transmitir esta forma a nuestros hijos con el ejemplo. Entonces yo tengo que tener una alfabetización emocional, ser capaz de darte cuenta, ¿no?, de lo que tú estás sintiendo, de etiquetar emociones, de poder distinguir entre lo que yo siento aparte de lo que yo pienso, ¿no? Estas dinámicas internas involucran la autoobservación. Otro de los pilares es la capacidad de expresión. Entonces la expresión emocional tiene mucho que ver con todo lo que tú vas a poder manifestar y las habilidades y competencias para poder expresar lo que sientes. Una cosa es identificar y etiquetar lo que estoy sintiendo y otra cosa es saber decirlas. Y aquí un poco hablamos también a nivel de un tercer pilar que es la interrelación, la interacción con otros, la relación que hay con las personas, ¿no? Yo puedo expresarme la comunicación de forma asertiva, agresiva o pasiva. Estos son dinámicas de la comunicación verbal y no verbal, porque a veces uno pone mucha atención en lo que uno dice, pero el cuerpo habla. Incluso ya se sabe que es más importante lo que manifiesta el cuerpo que lo que está diciendo la boca. Entonces, cuando uno habla de asertividad, ¿qué significa esto, no? Es saber expresar desde un yo siento, yo pienso, yo creo, corrígeme si me equivoco,
Entonces es muy distinto a decir es que esto es así. Y luego, en cambio, la comunicación agresiva, la comunicación lamentablemente más común, es cuando yo impongo un pensamiento o una emoción en el otro, ¿no? Es que tú siempre lo haces así, o que tú siempre me dices lo mismo. No es, yo siento, es más proclive a que la otra persona te entienda que es una idea que tú estás percibiendo del otro y que no suene violento. Y luego también está la comunicación pasiva, donde yo no digo nada y resulta que luego me acumulo y luego exploto, ¿no? Entonces es muy interesante esto a la hora de conocer estos pilares y la interrelación humana, porque si nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo, normalmente nuestro cuerpo lo va a manifestar, y los niños son muy, muy capaces de ver esto, están atentos a nuestros movimientos. Eso es la comunicación proxémica, ¿no? La capacidad que nosotros tenemos de acercarnos al otro, y nos da también esa sensación de cercanía y de plasticidad a la hora de poder que el otro entienda que a mí me interesa, que también estoy aquí presente porque hay un vínculo. Y aquí hablamos de familia, ¿no? Muchas veces tenemos esta relación familiar muy fría porque no nos miramos a los ojos, porque no nos comunicamos con completa atención. Y ahí es donde queremos hacer hincapié, y por eso estamos trabajando en esta línea. Bueno, luego otro pilar de la inteligencia emocional es la toma de decisiones. Aquí es muy importante tener conciencia, ¿no? Por eso hablábamos del primer pilar de la inteligencia emocional, el autoconcepto, la conciencia de sí, luego la capacidad, ¿no?, de interrelacionarnos, ¿no?, de tener empatía, de comunicarse, y ahora pues la toma de decisiones también necesita de estos tipos de herramientas, ¿no? Yo a la hora de tomar decisiones tengo que saber resolver conflictos. ¿Y cómo resuelvo conflictos sin no ser yo el conflicto? Utilizando estas herramientas de inteligencia emocional, ¿no? Teniendo conciencia de lo que pienso, siento y hago. Otra importante pilar que hay es el manejo del estrés, la autorregulación emocional, la capacidad de darnos cuenta cuando yo estoy acelerado o acelerada, porque el ritmo de la vida, el nivel laboral, o porque no tengo trabajo y estoy buscando, o porque en este momento pues la estabilidad emocional, la incertidumbre que hay a nivel social es grande, y a nivel laboral también. Entonces, este nivel de estrés de repente lo llevamos a casa, y es muy probable que en la confianza que nos tenemos perdamos el rol de la empatía, ¿no? De saber que el niño o la niña, cuando tú llegas a casa, está necesitando tu atención, está necesitando de tu energía, está necesitando jugar, hablar, conversar, y todo el día no te vio y necesita, ¿no?, esta comunicación. ¿Qué pasa también? Otra variable es que los colegios no están funcionando como antes, no funcionaron durante el año, ¿no? Entonces tenemos todo el día el niño o la niña en la casa, lo cual también nos hace valorar el trabajo que tenían los profesores, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás, hace un año atrás, la película era diferente, donde nosotros pues teníamos un estacionamiento, para decirlo fríamente, un aparcamiento de niños. Ahí estaban 8 horas ellos haciendo lo que podían, con los profesores educándolos. Pero realmente la labor de la educación es nuestra. Como familia, como progenitores, cuidadores de un adolescente, de un infante, de un joven, somos nosotros quienes insertamos en ellos nuestra forma de actuar, porque lo aprenden y lo observan desde nosotros. Entonces, para poder hablar desde los parámetros de la inteligencia emocional, es muy importante tomar conciencia de que soy yo la persona que le enseño a mi hijo a no tener conflicto, a no generar conflictos, porque yo también le doy herramientas y le doy el ejemplo de cómo resuelvo los conflictos dentro de casa, que se van a dar, porque dentro de casa, dentro de lo que somos dos personas, si hay dos progenitores o un progenitor, tiene todo un mundo de información debido a su mapa mental, a su sistema de creencias. Entonces es normal que hayan diferencias.
No es común que todos pensemos igual. Lo normal es que pensemos diferente, que nos gusten cosas diferentes. Y de hecho, puede ser, en tu mismo caso, obsérvate también como hijo, como hermano, que tus padres te hayan dado la mejor manera, con la información que ellos tenían, de educarte, pero resulta que tú eres muy diferente a tu hermana, a tu hermano, ¿no? Porque nosotros también venimos con un temperamento y también hay una carga genética. Entonces es muy importante darse cuenta de que sabiendo esto también no caer en algo que solemos hacer los padres. Es igual a, no, mira, es igual a su papá, es igual a su mamá, es igual a su abuela. Y eso también les imposibilita de que ellos creen su propia identidad. Recordemos en todo momento que estamos construyendo personalidades, que nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos y de referirnos a ellos va a fortalecer o desfavorecer su autoestima. Muchas veces solemos usar bromas, solemos usar muchas jergas y nos tratamos de una forma que no es muy agradable. Las palabras, hoy ya conocemos, por lo menos ya las investigaciones que se hacen, la forma en que nosotros nos hablamos y la forma en cómo les hablamos a los niños tiene mucha incidencia, porque recordemos que estamos formando personas que están definiéndose como ser humano y están escuchando en todo momento, oye, tú eres un tonto, no eres capaz, ¿hasta cuándo? Me tienes cansada. Todas estas cosas que los decimos con mucha soltura no son idóneas. Es verdad que a veces se suele pensar, ¿no?, que dicen, es que en realidad parece que ahora los niños fueran de cristal. Es que no es así. Lo que pasa es que tenemos que entender que nuestra educación está programada para que nosotros seamos una fuerza obrera, trabajadora. Ya desde pequeño, desde los 3 años, ya están en los P3, P4, P5 o Kinder, como le dicen aquí en Chile, ¿no? Y los niños empiezan la escolaridad con 6 años y están hasta los 22, 25 en la universidad. Entonces estamos programando a los niños para que sean un profesional titulado para que pueda trabajar. Entonces, ¿qué pasa en este trayecto, no? Nosotros también como padres tenemos que darle la libertad de recuperar un poco, ¿no?, de cambiar este concepto que se creó en una época que estamos hablando de la era industrial. Estamos en el siglo XXI, no podemos seguir educando de la misma manera. Es verdad que a lo mejor antes nuestros padres, incluso los profesores, era permitido dar un golpe, era algo que se hacía no hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de 20 años atrás, 30 años atrás, que habían unas formas que hoy se reconoce gracias a la neurociencia, gracias a los estudios de psicología, gracias a todo el análisis que hay a nivel de lo que interfiere en el aprendizaje, cómo se producen estos procesos internos, que el refuerzo negativo, el golpe, las palabras que son insultos, que bajan la autoestima, no son idóneas. No son idóneas, no favorecen. Y hoy va todo muy rápido. Entonces los niños necesitan que nosotros también nos transformemos, que cambiemos esas dinámicas. Y para eso también era importante saber reconocer cuando somos nosotros los que estamos estresados. Somos nosotros los que tenemos que aprender técnicas como el mindfulness, como la capacidad de autoobservarte, respiración consciente, un simple gesto como salir un momento a darme una vuelta, a caminar y no mandar al niño castigado o mandar al niño a reflexionar cuando estamos siendo nosotros poco reflexivos, ¿no? Quería también enseñarles, para que ustedes puedan conocer, ¿no?, las dinámicas, una base sobre la estructura que interfiere en estos procesos internos, para que entendamos que no se trata de educar como en la sobreprotección, sino que educar desde el conocimiento de lo que somos, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente. La estructura cerebral, vamos a ver aquí, cuenta de una parte muy, muy importante que es el cerebro. Hay una teoría que habla del cerebro triuno, que los seres humanos somos hacedores de cerebro. Entonces, desde que empezó y hemos ido evolucionando, pues se han creado nuevas capas. Una de las capas, las últimas, es el neocórtex, la parte frontal, el lóbulo frontal. Entonces,
pero esta es la parte más evolucionada, donde está la conciencia de uno. La parte donde está más interesante es una pequeña almendra que está la amígdala, no es esta amígdala de aquí, sino que la amígdala que está en el cerebro. La amígdala, el hipotálamo, son las zonas más interesantes de conocer porque este es el cerebro emocional. El cerebro emocional significa que desde allí emergen todas las emociones que tienen que ser reflexionadas y comunicadas con la parte más evolucionada del cerebro. Por eso cuando decimos toma un respiro antes de hablar, de explotar y de ser tan impulsivo, es para que llegue esa comunicación, haya esa conexión de poder captar, porque eso es lo otro también. El cerebro base es el cerebro reptiliano, es un cerebro de sobrevivencia, que estaba bien en los tiempos que estábamos en la caverna, ¿no? Los cavernícolas, los dinosaurios, donde teníamos que sobrevivir ante grandes dificultades. Pero hoy estar viviendo en modo supervivencia es una tensión y es un mecanismo de defensa que no es necesario. Está todo en nuestra mano. Está todo en nuestras manos, entonces no necesitamos estar a la defensiva. Entonces, ¿pero por qué es bueno tenerlo? Porque esa capacidad nos va a ayudar a estar estable. Siempre la protección inicial es el cuidado corporal. Entonces, ahora vamos a hablar de las inteligencias y de las emociones básicas, que son las que vamos a trabajar, las 5 emociones básicas que necesitamos conocer como mínimo para poder, a la hora de poder expresar lo que estamos, identificar y etiquetar lo que estamos sintiendo. Bueno, y las emociones básicas vamos a comenzar con la más famosa de todas, el miedo. La emoción del miedo, tenemos que considerar algo muy importante. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son información. Vamos a entender las emociones como una energía que genera conducta, para que nosotros nos sintamos motivados, ¿no? De repente es fácil de entender si no, estoy desmotivado, no tengo fuerza, no tengo ganas, y eso en realidad es porque las emociones que están detrás de tus pensamientos no son las óptimas para que tú te sientas motivado, y una de esas es el miedo. El miedo es una emoción que es interesante y es positiva si hablamos desde que uno puede valorar riesgos, ¿no? Si tú eres capaz de sentir miedo ante algo nuevo, un nuevo trabajo, un cambio de ciudad, una nueva forma de hacer las cosas y tomar decisiones en relación a que algo ha de cambiar, claro que da miedo, porque el cerebro tiende a hacer lo mismo, lo que conoce, lo que aprendió en su sistema familiar. Entonces es interesante porque uno evalúa riesgos. Nosotros que trabajamos también con temas de proyectos es fundamental porque es la forma también de tomar medidas. Una vez que evalúas riesgo, tú sabes las cosas que podrían no resultar y entonces qué acciones vamos a tomar para que eso salga como queremos, ¿no? El miedo también tiene una limitante. El cerebro no distingue si es algo real o es algo ficticio y esto lo podemos comprobar a la hora que vamos a ver una película. Cuando uno va al cine y va a una película de terror y siente el pánico, siente el miedo, escucha la música que le ponen de fondo y uno siente esa sensación de que o va a aparecer el monstruo o el vampiro, ¿no? Lo que uno vaya a ver, y el cerebro empieza a secretar los mismos químicos como si estuviera pasando de verdad. Y eso es gracias también al cerebro reptiliano, lo que hablábamos antes. El cuerpo siempre va a tender a protegerte, a cuidarte. Entonces el miedo tiene 3 reacciones de comportamiento. O te paraliza, o tú quieres pegar primero o defenderte, o sales corriendo. Y para eso también cambia la pulsión del ritmo cardíaco, cambia tu temperatura, la energía se concentra en las extremidades para que puedas salir corriendo. Entonces, claro, el miedo no es negativo. Ahora, si es un miedo a raíz de pensamientos irracionales, evidentemente ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Que hay que analizar y reflexionar. Luego está la otra emoción muy conocida, que es la tristeza. La tristeza y sus asociadas, ¿no? La melancolía, el resentimiento, porque hay un poco de mezcla entre tristeza y también rabia, ¿no?
Y la tristeza, pues lamentablemente es muy común, de hecho es la base de la emoción de un estado, cuando ya se convierte en no en un sentimiento, sino que en un estado emocional, la tristeza, estamos hablando de depresión. Y conocemos ya la cantidad de ansiolíticos, antidepresivos que se consumen a nivel mundial, es impresionante. Entonces la tristeza, pero la tristeza también tiene un aspecto positivo, que cuando uno siente tristeza significa que está acabando o cerrando un ciclo. Un ciclo, por ejemplo, de la muerte de alguien, de un familiar, o porque perdió un trabajo, y es normal sentir tristeza y está bien llorar en la pérdida. Lo que no está bien es quedarse estancado, ¿no? Y no valorarlo. Luego la otra emoción también, que es de las emociones básicas, y cuando hablamos de emociones básicas es porque independientemente de la cultura, es algo que nos unifica. Al igual que como estamos experimentando este tema del COVID-19 que nos afecta a nivel global, las emociones básicas se pueden entender a nivel global, en todas las culturas. Y otra emoción básica es la alegría, que es, bueno, una manifestación universal de un estado satisfactorio. Y es muy importante sentirlo, es natural. Ustedes van a ver que los niños, los bebés sienten alegría, están contentos con mucha facilidad. De hecho, la capacidad de sonreír de cualquier cosa en la adolescencia es algo que podemos rescatar y que debiéramos rescatar, porque es maravilloso el pasar horas enteras disfrutando de las cosas de forma muy simple, ¿no? Otra emoción básica es la rabia, la ira, y es interesante reconocerla y saber cómo esta emoción, ¿no?, está generando malestar. Una de los órganos que se afecta con la ira es el hígado. El miedo, los riñones, o sea, estamos hablando de que no es, cuando tú empiezas a conocer cómo las somatizaciones, cómo el cuerpo manifiesta las emociones y cómo se enferma porque nosotros no sabemos regular nuestras emociones y porque también lo intoxicamos, sintiendo rabia, sintiendo miedo, altos niveles de estrés, ansiedad, ¿no? No podemos pasar inadvertido y decir no hago nada. Tengo que aprender a gestionar mis emociones, ¿no? ¿Y eso cómo lo hago? Eso ya lo trabajaremos más adelante. Y luego la otra emoción es el asco. El asco de repente suena un poco fuerte, no sé si es una expresión muy común aquí, pero normalmente en Europa, en España se dice a mí me da asco, qué asco que siento por esa persona. El asco se puede sentir no solamente por los alimentos, sino que también por una situación. Es parte del cerebro reptiliano, una emoción básica de supervivencia, porque antes tú, en vez de ingerir un alimento, tú con el olor eras más instintivo. Entonces igual es una emoción que tiene un aspecto positivo, aunque no nos pueda gustar mucho, ¿no? Quería yo comentarles que nosotros en estas emociones, ¿no?, que estamos hablando, Rafael Vizquerra, todos sabemos que la inteligencia emocional es uno de los grandes promotores y estudiosos, investigadores, es Goleman, pero también hay otros autores que yo te invito a que tú vayas buscando porque es interesante conocer esto, que es Rafael Vizquerra. Él habla de las emociones como un universo, como constelaciones. Entonces aquí quiero dejar este mensaje de las constelaciones, de entender las emociones como una constelación, ¿no? Que él plantea que tú puedes estar en una constelación donde están el miedo, la rabia, la tristeza, o puedes estar en otra constelación que está el amor, la alegría, la felicidad, ¿no? Y de dónde nacen tus motivaciones, cuáles son las emociones que están generando bienestar en tu vida y cuáles son las que están generando tu comportamiento. Entonces, si yo estoy en la emoción, basando mi comportamiento, mi forma de pensar en la rabia, en el miedo, en la tristeza, evidentemente no me voy a generar a mí un sentimiento agradable. No voy a ser positivo, no voy a ser optimista y seguramente mi forma de interaccionar con los más cercanos, con el vínculo que tengo con mi familia, no va a ser muy efectivo ni va a ser un proceso agradable de compartir. Entonces soy yo
la que necesito cambiarlo, ¿no? Cambiar quizás a esta constelación donde está el amor, la felicidad y saber cómo llegar allí, ¿no? Nacer mi comportamiento desde allí. Y bueno, como ya vemos, las emociones tienen una función adaptativa, social y motivacional. Y eso es lo que quería yo compartirles, por lo menos en esta primera cápsula, dejarles un mensaje de que tomen un ratito para poder autoobservarse, que busquen la manera de conocer un poquito más sobre lo que está pasando en su interior, que esta invitación hacia un camino, hacia lo que hacen mis procesos mentales, mis procesos emocionales, mis procesos, mi comportamiento, no sean desde la inconsciencia, desde la programación social, la programación familiar. Yo soy dueño de mi vida, tú eres dueño de tu vida. Entonces, para que tomes buenas decisiones, tienes que saber cómo estás sintiendo, pensando, y eso se puede ver en el aquí y el ahora, sabiendo, observándote cómo te comportas. Y bueno, aquí les dejo unas pequeñas palabras que puedan a lo mejor orientarte, y estamos hablando desde la neurociencia, desde la psicología y alguna información de epigenética, que en realidad todo se va construyendo y se va cambiando. Nada está fijo, ni siquiera la personalidad. Entonces, si sabemos esta información y algo en este momento no nos gusta del todo, tenemos la oportunidad de cambiarlo. Así que bueno, está en ti el poder utilizar y el poder corregir aquello que ahora ya conoces, que está en ti poder hacerlo mejor. Así que muchas gracias por escucharme, nos vemos en la siguiente cápsula.